Uno, dos, tres. Yo creo que ahora sí se va a escuchar. Ahí me confirman, por favor, hermanos. Uno, dos, tres. ¿Ya se escucha o no? Uno, dos, tres. ¿Se escucha? Ahora sí, ¿no? Ya, listo. Entonces estaba saludando a las personas que ya se habían conectado, las personas que ya están con nosotros, dándoles la bienvenida a una nueva transmisión, continuando el mensaje que estábamos dando ya con esto 3 domingos seguidos. Saludo entonces a las personas que están viendo y que han mandado mensajes. Al Iván, buenos días queridos hermanos. Marcos Farías de Brasil, buenos días hermano, paz de Dios. Santos, São Paulo, Brasil. Marcos Farías, un abrazo para él. Mi esposa también dice que compartan el link. La hermana Aida Romero, que es mi mamá. Pastor y hermanos, buen día. Con dificultades y vicisitudes, pero sin soltarnos de la mano de Dios. Lía también dice buenos días, querida iglesia, bendiciones. Jimena también. La hermana Luz, la hermana Glenny, que están ahí. Nuestra hermana Norma, que también nos han mandado saludos. Buenos días, pastor y queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. La hermana Luz dice, buenos días, pastor y hermanos en Cristo, atentos para escuchar la bendita palabra de Dios y que nos bendiga grandemente. Amén. Pablito también ya se conectó. Buenos hermanos y hermanas, buenos días. Y Pastor Lee, buenos días. Hermanos, vamos a comenzar. Vamos a aprovechar el tiempo que para explicar estos temas que estamos hablando se necesita tiempo y vamos a aprovecharlos porque en realidad no podemos acabar con este tema en 1 hora o en 40 minutos que a veces nosotros tenemos, porque en realidad es muy extenso y lo que trato de hacer es resumir este tema, ¿no? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, por la oportunidad nuevamente que tú nos das, Señor amado. Te agradecemos, Padre, por un día más de vida, Señor. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, porque tú nos has bendecido en gran manera, Señor amado. Nos has dado, Padre bendito, el sustento, el alimento que nosotros necesitamos. Nos estás cuidando, Señor amado, en la parte de la salud física, así como en la parte de la salud espiritual. Te doy gracias por aquellos que perseveran, Señor amado. Te doy gracias porque en el mundo todavía hay cristianos, Dios poderoso, que siguen tu palabra, que siguen tus caminos, Señor, y también en nuestra querida y amada Iglesia Perú para Cristo aquí en Cusco. Te agradezco, Señor, por mis hermanos. Te agradezco, Dios Todopoderoso, en primer lugar, por tu precioso Espíritu Santo que está con nosotros en cada hogar en este momento, Señor. Y te pido, Padre, ayúdanos a que esta palabra, Señor, pueda entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos aprender algo más, Señor, de tu palabra en este día, de tu voluntad, y que lo que vamos a aprender sirva, Señor amado, para aplicar en nuestras vidas, Señor, de alguna forma, y poder ser mejores hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el título que hemos colocado en esta mañana es Conciencia y memoria post-muerte, o sea, después de la muerte, lo que viene. El motivo de este tema, ya son 3 domingos que venimos hablando, es porque yo considero que es necesario que nosotros aprendamos a esto, porque muchos cristianos, y también la gente que no lo es, tiene miedo a la muerte, porque hay desconocimiento. Y siempre que algo no es conocido por la persona, va a generar miedo, va a generar nervios, rechazo, etc. Pero cuando conocemos más, cuando salimos de la ignorancia, podemos darnos cuenta, en este caso, por ejemplo, que la muerte y ese proceso, para la persona que lo va a experimentar, no es tan malo. Y yo digo que no es tan malo para la persona que va a fallecer en Cristo Jesús, porque como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces para la persona que va a experimentar va a ser ganancia, porque va a pasar a un estado o a una etapa muchísimo mejor, en la cual no va a tener sufrimiento, no va a tener más llanto, no va a tener más dolor, no va a existir más enfermedad. Y claro, por algún tiempo los familiares, las personas que se quedaron vivas físicamente, van a llorar la partida de la persona,
Sin embargo, si son cristianos, van a hacerlo a la vez con alegría y con tristeza, porque no lo van a ver más, pero alegres porque saben que está yendo para un lugar mejor. Entonces este tema de la muerte tiene que ser conocido para nosotros los cristianos, para enfrentar este tema como tiene que ser enfrentado, no con miedo, no con susto, sino sabiendo lo que va a suceder en cada etapa, qué es lo que viene. Y en este día vamos a hablar acerca de cuando una persona muere. Vamos a hablar acerca si esta persona continúa consciente, va a recordar las cosas que ha vivido en la tierra, o en el cielo va a reconocer a sus amigos, a sus parientes, va a saber que en algún momento ellos han tenido algún tipo de amistad, o se han sido familia, o han constituido una familia, etcétera. Entonces, de ese tema es que vamos a hablar, y la Biblia nos va a traer luz y esperanza sobre este tema. Para esto, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, por favor, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y también las personas que están ahí pueden también escribir en los comentarios los versículos que estoy citando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Yo quiero leer en la versión de la nueva versión internacional, porque es un lenguaje más sencillo para este versículo que quiero mostrarles. Dice así: así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Lo que yo quiero que entendamos de este primer versículo dice ausentarnos de este cuerpo, o sea, quiere decir fallecer, morir. La Biblia usa en muchas partes, en muchos libros, un término llamado eufemismo. Eufemismo es una palabra que va a, vamos a decir así, reducir el impacto de otra palabra. Va a reemplazarlo con un sentido más suave, más leve, vamos a decir así. O sea, en vez de decir preferiríamos morir, está diciendo preferiríamos ausentarnos de este cuerpo. A eso se le llama eufemismo. Y él dice, preferiríamos morir, en otras palabras, o ausentarnos de ese cuerpo y vivir junto al Señor. Ahora, esta expresión, vivir junto al Señor, cuando nosotros leemos vivir junto al Señor, nos está dando a entender, o nosotros automáticamente entendemos, que estaremos a su lado, pero activos, conscientes, porque cuando una persona dice estoy viviendo, está queriendo decir que está haciendo diferentes tipos de acciones, diferentes actividades, que está consciente, que se ríe, que llora, que es feliz, que sueña, que ambiciona, que abraza, etc. Eso es vivir. Entonces, Pablo dice, vivir junto al Señor. Ese es el versículo que vamos a dejar aquí para empezar esta palabra. De acuerdo a la Biblia, existe vida luego de la muerte física. Nosotros hemos visto eso el domingo pasado. Pero ¿cómo será? ¿Qué va a pasar? Existen muchos pensamientos, muchas enseñanzas de iglesias cristianas como nosotros, de algunas otras religiones, de algún tipo de secta, etcétera. Hay muchas opiniones y pensamientos acerca de la vida después de la muerte. Mucho se habla, mucho se especula, se enseña muy mal también en algunos casos. Por ejemplo, uno de ellos se llama el sueño del alma. Y para ser sincero, cuando yo comencé los caminos del Señor, yo pensé que cuando uno moría, porque yo escuché hablar del sueño de los justos, entonces no tenía mucho conocimiento, no había leído sobre este tema, pues era una persona nueva convertida y no había sido enseñado acerca de esto. Y yo escuché ese término, el sueño de los justos. Y bueno, cuando yo comencé a escuchar esto y también algo se me dijo, yo imaginaba que cuando una persona moría en el sueño de los justos, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a dormir porque moría, iba a dormir literalmente, o sea, iba a estar en un descanso, en un lugar donde no iba a escuchar nada, donde no iba a tener ningún tipo de actividad, no se iba a relacionar con ninguna persona, nadie lo podría escuchar a él, entonces iba a pasar de repente cientos o miles de años
en ese estado hasta que venga otra etapa que tampoco no conocía en ese momento. Entonces hay ese tipo de enseñanza, se llama el sueño del alma. Es un estado de inactividad como si fuera un sueño larguísimo. Es lo que muchas personas entienden, enseñan y creen hasta ahora, que la persona que va a morir va a estar inactiva, inconsciente, sin hablar, sin reír, sin escuchar, sin alegrarse, sino como quien duerme. Tú te fuiste a dormir hoy día y ese sueño va a durar por cientos de años. Así se piensa y muchos cristianos hoy creen de esa forma. Entonces, entre la muerte y la resurrección, los muertos estarían durmiendo inconscientemente en esa etapa, que no se sabe cuánto tiempo iría a durar. Esa es una posición que es enseñada. Hay otra posición y es que seguiremos viviendo, pero con la memoria apagada, sin recordar absolutamente nada. Esa es otra posición que las personas también creen, enseñan y defienden, que de repente sí vamos a continuar viviendo después de la muerte automáticamente, pero ellos dicen que no vas a recordar nada, que no vas a saber quién es quién, de repente vas a estar en la presencia de Dios, pero no vas a saber quién está a tu derecha, quién está a tu izquierda, no vas a tener esa relación con las personas y esa es otra posición. Pero nosotros hoy día vamos a ver en la palabra de Dios si esas posiciones es cierta o qué posición o qué enseñanza tiene la Biblia para mostrarnos. Y yo quiero hablarte dos puntos específicamente en esta mañana. La primera va a ser conciencia después de la muerte, si existe o no. Y el segundo y último punto que voy a hablar va a ser acerca de la memoria, o sea, los recuerdos y el reconocimiento de otras personas después de la muerte. Muchas personas se angustian al decir, bueno, cuando venga la muerte yo ya no voy a poder ver más a mi familia, eso me va a angustiar. Muchos de repente dicen, sí, yo sé que voy a continuar viviendo porque hay conciencia después de la muerte, pero no voy a poder reconocer a mi familia y en algún momento eso también a mí me ha angustiado. Pero yendo a la Biblia nosotros vamos a saber lo que en realidad está enseñando. Entonces, primer punto, conciencia después de la muerte. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la facultad o es el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea. O sea, con la conciencia nosotros podemos saber quiénes somos y quiénes son los que están a nuestro alrededor. Eso es conciencia en un significado rápido y básico, ¿no? Sin ir muy profundo. Entonces, la conciencia nos permite reconocer, nos permite percibir nuestro alrededor, nuestro entorno. Sin embargo, quienes no creen que hay conciencia después de la muerte, como por ejemplo los amigos que son adventistas, ellos no creen en el estado intermedio del alma, ellos no creen que hay conciencia después de la muerte, ellos creen que el alma es mortal, o sea que puede morir. Y para esto, entre muchos versículos de la Biblia van a usar, por ejemplo, Salmos 146, que lo vamos a leer. Salmos, capítulo 146 y el versículo número 4. Vamos a leer, está escrito de la siguiente forma. Dice así, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, está hablando de la muerte en ese momento. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Con este versículo, Salmo 146, versículo 4, ellos quieren demostrar que no existe entonces un alma viviente después de la muerte, porque la Biblia está diciendo que sale su aliento, o sea, muere, es sepultado porque vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, no hay más pensamientos, no hay más conciencia para ellos. Pero en realidad basta leer tan solo algunas otras versiones de la Biblia para saber de qué está hablando la palabra de Dios. No dice que luego de la muerte hay un estado de inconsciencia, la Biblia no está diciendo eso, está hablando de pensamientos y más precisamente está hablando de planes, de proyectos, lo vamos a ver dentro de un momento, pero
En ningún momento este versículo está diciendo que no hay un estado de conciencia luego de la muerte. No está diciendo que hay inconsciencia después de la muerte. Solo dice que nuestros planes y proyectos se van a acabar el mismo día que tú o que alguna persona va a morir en esta tierra. Porque, por ejemplo, imaginémonos en este momento que tú estás haciendo planes ahora. Después de la transmisión voy a salir a pasear, me voy a ir al campo, muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede antes de salir? Por algún motivo, porque esto es real, pasa todos los días. Las personas se bañan, se resbalan en el baño, se golpean un mal golpe, bueno, se murieron, se atragantan o salen y, Dios mío, ocurre cualquier desgracia. Vamos a suponer que después de esto has hecho planes, pero antes de darle curso a tus planes, falleces. Es de eso que está hablando la Biblia. Pues bien, Salmo 146, el versículo número 4. En otras versiones de la palabra de Dios, más fáciles, dicen así: exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y en ese mismo día desbaratan sus planes. ¿Se dan cuenta? Está hablando del cese o el punto final a nuestros proyectos y planes en la tierra, porque las personas muriendo físicamente no tienen más actividad, no tienen más que planear porque están muertos físicamente. En otra versión, vamos a ver acá, en otra versión de la Biblia dice: su espíritu exhala, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos, pero no está hablando de acciones luego de la muerte. En la versión de la Biblia de Jerusalén dice: su soplo exhala, a su barro retorna, y en ese día sus proyectos fenecen. Sus proyectos. Entonces claramente estamos viendo que la Biblia no está diciendo que no existe una conciencia después de la muerte. Es más, yo ya lo adelanto, sí existe. Después que una persona muere, esta persona a los segundos está consciente. ¿Y qué era la conciencia? O sea, la facultad, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de lo que nos rodea, lo que nos permite reconocer quiénes somos y quiénes son los que están a nuestro alrededor y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. O sea, después que una persona muere, hay total conciencia, pero absoluta, total. Y la Biblia así nos va a mostrar. Y para esto quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el último libro, en el capítulo 6. Es un versículo innegable, imbatible. No hay cómo decir que no existe conciencia después de la muerte cuando vamos a leer este versículo. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 9, la Biblia dice así, a partir del versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Ojo, tenemos que observar lo que está diciendo la palabra de Dios. Otra vez, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados. Estas personas que fallecieron degollados, dice, a causa de la palabra de Dios. O sea, quiere decir que estaban en la presencia de Dios, porque también la Biblia dice antes, debajo del altar de Dios obviamente, vi las almas de los que fueron degollados, o sea, los mataron, degollándolos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Ojo con lo que sigue, perdón, dice el versículo 10. Se pusieron a gritar, estoy leyendo voy a volver a la versión Reina Valera. Otra vez lo voy a leer, discúlpenme. Cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No ha cambiado ahí. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo. ¿Qué es lo que hacían estas almas? Dice la Biblia, clamaban a gran voz. Una persona que muere, según este pasaje, puede clamar a gran voz. O sea, esto quiere decir, tiene actividad. Hay conciencia. Este versículo lo voy a usar para los dos puntos que quiero mostrar. Dice así, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense que estas personas que fueron muertas, degolladas, tenían la capacidad de hablar, y no solo de hablar, sino de clamar, de gritar, de levantar la voz. No estoy hablando de faltar respeto, estoy hablando de levantar la voz como un clamor. Y tienen una relación con Dios, o sea, están relacionándose con Dios. Esto muestra que hay
actividad y a esto se le llama conciencia después de la muerte. Y en el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, o sea, hay comunicación. Ellos hablan y también escuchan. Y no solamente hablan, escuchan, razonan, tienen la capacidad de procesar. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, en este capítulo y versículos que nosotros hemos leído, vemos a personas que fallecieron y están en la presencia de Dios, pero con conciencia de todo lo que está sucediendo o con conocimiento, porque la palabra conciencia viene del latín, es una voz en el latín es conscientia o conscientía, que significa con conocimiento. Entonces estas personas están con conocimiento de lo que está sucediendo. Hablan, escuchan, entienden y se están relacionando con los demás. Esto quiere decir que existe la conciencia después de la muerte. Por eso es que tú que estás escuchando ahora, yo quiero animarte a que nosotros tomemos este tema justamente con entendimiento de lo que va a suceder más adelante. Ya no podemos estar temblando delante de la idea de que un día vamos a morir. Sí, un día vamos a morir todos. Yo siempre acostumbro decir en la Biblia que todos tenemos una fecha de vencimiento. O sea, llegará el día. De repente va a ser este día en el mejor de nuestro estado físico, porque no solamente mueren las personas enfermas. De repente va a ser en nuestra juventud o va a ser en nuestra vejez. En cualquier etapa en la cual una persona esté viviendo, va a tener que afrontar esto, pero no tiene que afrontar y no tiene que esperar este día con miedo, con pavor, como si esto fuera el final, como si fuera el castigo que las personas van a vivir. Y en realidad no es así. La palabra de Dios dice que a los ojos de Dios, la muerte de sus santos, de sus justos, lo tienen mucha estima, en mucho valor. Entonces la muerte no puede ser algo que a nosotros nos pueda detener con el miedo de que, Dios mío, nos vamos a morir. Sí, todos nos vamos a morir, pero esto es lo que va a suceder. Apocalipsis 9, las personas van a estar conscientes, totalmente se van a dar cuenta de lo que está a su alrededor, quién está adelante suyo, detrás, con quién está conversando. Va a estar consciente de lo que está a su alrededor. De repente será un paraíso hermoso, de repente va a ver a las demás otras personas. Claro que aquí pueden venir otras preguntas que en este momento yo no quiero detenerme porque estoy tratando de enfocarme para no retirarme del tema en la conciencia apenas, porque muchos van a preguntar, pero si son espíritus, ¿cómo se van a reconocer? El espíritu no se puede reconocer porque no tiene forma. En realidad, la Biblia nos habla y tenemos algunos ejemplos, cuando por ejemplo en el en el momento de la transfiguración reconocieron sin haber conocido previamente a los espíritus que se habían aparecido, a las personas que se habían aparecido algunos dicen visión, algunos dicen en éxtasis o en la realidad, etc. Por eso es que no me quiero detener porque nos vamos a salir del tema. Pues bien, las personas van a estar en conciencia total. Yo voy a poder reconocer, voy a tener actividad, voy a poder hablar con alguien, voy a poder, así como dice en Apocalipsis capítulo 9, Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra muerte? Estas personas que habían muerto y estaban en la presencia de Dios porque ellos murieron a causa de la palabra que ellos predicaban, a causa del testimonio que ellos mantenían y los habían decapitado, ellos habían sido muertos, degollados. Entonces ellos estaban en actividad, podían hablar con Dios, ellos podían escuchar lo que se les decía porque en el versículo siguiente se les dice, no, todavía esperen. Entonces, ¿qué clase de pensamiento es aquel que dice que después que una persona muere no va a tener absolutamente nada de conciencia? Claro que sí lo tiene. Por eso es que nosotros no podemos tenerle miedo a esto, porque una vez que la persona deja de respirar, su corazón deja de latir y su cerebro deja de funcionar, la persona, el alma sale de ese cuerpo, pero está en conciencia total en ese momento. Vemos que fueron los que fallecieron. Pero tanto justos como también los impíos tendrán y estarán conscientes de todo lo que les rodea a su alrededor, en el lugar donde les corresponda estar. Ya solamente dos, no hay tercer lugar. Entonces, si yo te pido algo, piensa en este momento en el estado del justo.
en Apocalipsis 6:9 estaban al lado del Señor y se les hablaba. Ellos no estaban sufriendo, la Biblia no nos dice que ellos estaban sufriendo, pero estaban clamando. Piensa entonces en el estado de esta persona, de la persona justa. Lucas capítulo 16. Vamos a ver cuál es el estado, cómo es que va a suceder en las diferentes tipos de personas que murieron. Primero, Lucas capítulo 16, estamos hablando del justo. En el versículo 22, ¿qué es lo que va a suceder? Dice así: murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Mira aquí, muere el mendigo, es llevado por los ángeles. Cuando una persona muere, por lo menos aquí ese versículo está diciendo, muere, es recogido y es llevado por los ángeles. Dice, ¿a dónde? Es llevado al seno de Abraham. Para las personas que mueren en Cristo Jesús, estos son los justos. Y ya he dicho el domingo pasado, no son justos porque ellos se lo merezcan, sino que son justificados en la sangre de Jesús por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Entonces, estas personas, los justos, así se les dice, en su estado intermedio y en total conciencia, ellos son llevados ¿a dónde? Son llevados al seno de Abraham. Esto es una representación de un lugar justo, un lugar donde las personas ya no sufren, un lugar donde hay conciencia, pero sin embargo están siendo, están en total paz, vamos a decirlo de esa forma. Luego en el versículo 25, ¿qué es lo que dice? De los justos todavía. Le dice así: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, quien es el muerto justo, dice, también males, pero ahora él está siendo consolado. Para los justos que van a la presencia de Dios. Algunos le dicen cielo, otros le dicen paraíso. Son términos intercambiables nada más que quieren decir una misma cosa. Entonces, para esas personas que van, según el versículo 25 que estamos leyendo en este momento, son consolados en ese lugar llamado el seno de Abraham. Eso es lo que nos está mostrando la Biblia acerca de las personas que murieron en Cristo Jesús. Versículo 25, son consolados. Segundo, imagínate el estado de a quien nosotros llamamos impíos. La Biblia también nos va a decir cuál va a ser el estado. El estado de Lázaro era el estado consciente. Pero en el versículo 23, ahora refiriéndonos al estado del impío, también nos va a decir cómo es que se van a encontrar. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Para las personas que mueren sin Cristo, para aquellas personas que rechazaron toda su vida el mensaje de salvación, para aquellas personas que no le prestaron atención suficiente al Señor, a las prédicas, a la invitación de vivir una vida sana, cristiana, con Cristo, o recibir a Cristo en el corazón, como el término que nosotros querramos dar, pero en fin, que quiera pegarse a las cosas de Dios y procure buscar a Dios y apartarse del pecado. Ellos van a morir y también van a estar conscientes, tanto justos como impíos van a estar conscientes, solo que las personas que murieron sin Cristo, los impíos, van a estar conscientes, pero como dice en el versículo 23, en tormentos. Van a estar en tormentos. Versículo 24 dice que van a estar en llamas de fuego. Vamos al versículo 24, dice así, la parte B del versículo. Que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estamos viendo los dos puntos, y en estos dos puntos, o estados, o lugares, hay conciencia. Mientras unos son consolados y están en un lugar perfecto, de paz, de tranquilidad, relacionándose con el Todopoderoso, escuchando a otros hablar, explicándoles, no, espera un poco de tiempo, todavía falta esto, todavía falta aquello, en ese lugar hay conciencia total. Pero también hay conciencia en el lugar de tormento de aquellos impíos, de aquellos que murieron sin Cristo. Versículo 23 de Lucas 16 dice que ese lugar es un lugar de tormentos. En el versículo 24 dice que están en llamas de fuego. Mira, cuando tú tienes un dolor de muelas, por ejemplo, ¿no? Cuando te está doliendo la muela, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a la farmacia, compras un remedio y ese remedio hace que ese dolor pase, que se vaya, se apacigüe. Igual cuando tú tienes un dolor de cabeza, te tomas ni me acuerdo los remedios que hay, pero en la farmacia te venden
compras este remedio y se te pasa el dolor de cabeza. Inclusive, por ejemplo, si estás cocinando y por A o B te quemaste la mano por accidente, también te vas a la farmacia, te compras una crema para esa quemadura, te pasas en la mano y esa quemadura va a pasar. Pero en el infierno nada se puede hacer para que el dolor, el tormento, el sufrimiento y todo lo que va a suceder ahí se alivie. Nada puede pasar. Eso que las personas van a vivir conscientemente, no en un estado de sueño durante cientos de años o hasta que venga la resurrección y recién van a ser juzgados. Inclusive muchas personas piensan aniquilados, porque teniendo un Dios de amor, ¿cómo es posible que Dios pueda permitir que las personas sufran por la eternidad? Y es que las personas entienden mal porque no es que Dios está haciendo eso, es que las personas escogieron. Tenemos que entender una cosa, que nuestras acciones aquí en vida, aquí en la tierra, tienen efectos y consecuencias eternas. Por eso no podemos jugar al ser cristianito, no podemos jugar o no podemos tomar despreciando la palabra de Dios, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No erréis, todo que el hombre sembrar eso mismo va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Entonces es el hombre que decide hacer esto. Y yo quiero leer estos versículos, quiero mostrar estos pasajes para que nosotros tomemos conciencia de lo que puede suceder, porque cuando la persona muere, Hebreos capítulo 9, versículo 27, grábatelo esto en tu cabeza, está establecido al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De algún lugar donde nosotros nos encontremos respectivamente, según sea nuestra muerte, si fuera en Cristo o no, entonces vamos a ir para un lugar de paz, para ser consolados, para ser reconfortados conscientemente, o vamos a ir a un lugar donde hay tormentos y llamas de fuego, donde también vamos a tener conciencia y vamos a tener vamos a percibir lo que está a nuestro alrededor. Y en el infierno no hay nada que pueda aliviar. Ya no se puede decir, ahora sí voy a hacer bien las cosas. No se puede hacer eso. Es más, hermanos, ahora mismo, las personas que ya murieron sin Cristo, ahorita mismo, están en tormentos y están en llamas. Ahora mismo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos revela esto. Vamos a leer ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Dice la palabra de Dios así. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Alguna persona dirá, pero ¿qué quiere decir este versículo? No lo entiendo bien. Por eso yo siempre recomiendo que la palabra de Dios, para ser entendida y cuando tú la estudias, tienes que leer por lo menos en 3 versiones diferentes. Vamos a la versión, la Biblia de las Américas. Dice así, segunda carta de Pedro 2:9. El Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar, como quien tiene, digamos, en un lugar, en una caja, en un reservorio, sabe reservar, dice la Biblia, a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Esto nos aclara un poquito más y está tratando de decir que estas personas ya están siendo castigadas, porque dice reservar a los injustos bajo castigo, o sea, están siendo mantenidos ahí en ese momento, en ese estado, pero bajo castigo hasta, ¿qué dice la Biblia? Hasta el día del juicio, donde también las personas impías van a resucitar para estar delante del trono blanco, que va a ser el último juicio, donde en ese momento, de forma escatológica, las personas, no solamente las personas, sino el diablo, el infierno y todas aquellas personas serán echados al gran Jena o Jina, que esto es el lago de fuego y azufre, donde todos van a ser echados, y dice la palabra de Dios, por los siglos de los siglos, donde el fuego no puede ser apagado. Entonces nosotros estamos viendo claramente que existe la posibilidad de que una persona vaya a este lugar, y los que ya fueron están siendo atormentados. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 50, si ustedes leen van a ver que hay una expresión que dice horno de fuego. Mateo 25, 41 va a decir el fuego eterno. Mateo 22, 9 al 14 va a referirse al infierno como las tinieblas.
Y estamos viendo en el libro de Lucas que esto va a ser de forma consciente. Va a haber tribulación, va a haber angustia, va a haber remordimiento, porque en Lucas capítulo 16, versículo 25 le dice, acuérdate. Entonces existe esa posibilidad. Mateo 25 también va a decir que este fuego no se apaga. Judas capítulo 7, o sea, la Biblia está llena de pasajes que nos muestran lo calamitoso que puede ser este lugar llamado infierno. Mateo 13:42 dice que es el llanto y el crujir de dientes. Hemos visto que en Lucas 16:24 es un lugar de tormento, sin misericordia, es un lugar de castigo, es un lugar de separación de Dios eternamente. ¿Quiénes van a habitar este infierno? Muchas personas que inclusive jugaron a ser cristianos. El propósito es mostrar lo terrible de la situación consciente en el lugar de tormento. Primer punto entonces, yo estoy acabando, es que existe conciencia después de la muerte. Pero quiero hacer una aclaración aquí en este momento. Aún cuando se está consciente luego de la muerte física, no es posible la comunicación entre los vivos y las almas que están conscientes. O sea, muertos en Cristo o sin Cristo. No es posible que nos comuniquemos con las personas que ya han fallecido, que están en el infierno o que están en la presencia de Dios. Existen, por ejemplo, algunos lugares de cultos espirituales, si se puede decir así, que en realidad son espiritistas. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas, por ejemplo, el medium, en algunos casos o en algunos cultos, te va a decir, ¿con quién quieres comunicarte? Quiero comunicarme con mi pariente que ha muerto. En muchos de esos casos, las personas, por ejemplo, dicen que el alma que murió y que están invocando va a poseer al medium o simplemente se va a aparecer a su lado y va a comunicarse, va a hablar. Estos lugares espiritistas no son lugares sanos, no son lugares donde un cristiano deba frecuentar, porque claro que existe esto, pero no pertenece a Dios, no es algo que de Dios salga. Entonces no puede existir la comunicación entre almas, los que murieron y los vivos. Pero alguno dirá, pero sí, yo he estado en alguna de estas sesiones y en realidad sí, llegó mi pariente, tenía su misma voz, aunque no lo pude ver, pero estaba hablando y sabía cosas que entre nosotros sabíamos, sabía cosas que solamente mi pariente podía haber sabido. ¿Cómo podemos explicar esto? Para empezar, la Biblia, Dios prohíbe ese tal tipo de comunicación entre los vivos y los muertos. No puede haber, porque la Biblia, en Lucas capítulo 16, también dice que hay una cima en los dos lugares. En ese momento, cuando lo está explicando, nadie puede salir de acá, nadie puede ir de allá. Es más, el rico le pide que mande a alguien de los muertos a los hermanos vivos que tenía. Y se le responde, se le dice que no es posible hacer eso. Porque esto es prohibido por Dios, es considerado brujería. El diablo también tiene poder y tiene mucho poder para engañar a las personas que están buscando este tipo de actividades. Así que no es posible, aun cuando hay conciencia después de la muerte, comunicarnos con aquellos que han muerto. No se puede. Y si se comunica a alguien, pues está comunicando el diablo y sus demonios para hacerte creer que era la persona. Y tanto poder tiene como para hacer parecer que es la voz. Y esto sí, claro que sí, tiene todo ese poder. La Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. Segundo punto, memoria. ¿Existe la memoria después de la muerte? Bueno, acabamos de ver que existe conciencia. Y si existe conciencia, lo más probable es que exista memoria. ¿Qué es la memoria? Son los recuerdos, son los sucesos que nosotros vamos almacenando y los vamos recordando también de cuando en cuando. Pero también existen opositores a esto que dicen que no hay más un alma que vive y por lo tanto no puede haber memoria según algunas personas. Para esto ellos usan el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 5. Lo vamos a leer ahí por favor. Eclesiastés, capítulo 9 versículo 5 dice así: porque los vivos, o mejor dicho,
porque los que viven saben que han de morir. Están conscientes de que van a morir en algún momento, en otras palabras. Pero los muertos nada saben. Otra vez, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Dice, su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán, acá está la clave, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bien, también son nuestros amigos adventistas que usan este pasaje de la Biblia para demostrar según ellos que no existe conciencia después de la muerte, sino el sueño de los justos. Y ellos usan este pasaje para decir que no hay alma que esté viviendo, que no hay conciencia y mucho menos memoria. El versículo dentro de su contexto que acabamos de leer, este versículo cuando es leído dentro de su contexto habla del entendimiento que tienen los vivos de aquellos que están muriendo. Se usa una expresión para entender mejor esto que lo demuestra y que dice el versículo 6, debajo del sol. O sea, los muertos, este cuerpo que es enterrado y que queda en la sepultura, obviamente no piensa, no tiene recuerdos, no tiene más paga en ese momento, pero más adelante sí tendrá, porque entonces la Biblia se puede contradecir, y sabemos que la Biblia no se contradice, porque la Biblia dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Debajo del sol, versículo 6. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero no está hablando de lo que trasciende encima del sol o en esta tierra. Estamos hablando del mundo espiritual. No está hablando de eso en el libro Eclesiastés. Está hablando del entendimiento de los vivos acerca de los muertos, pero en esta tierra. La memoria hace de nosotros lo que somos. Sin ella nosotros no somos lo que somos. Piensa, por ejemplo, en una persona que se cayó. Por algún motivo se golpea la cabeza y ese golpe hace que pierda la memoria. Cuando esa persona despierta, esa persona pierde su personalidad, no sabe quién es, pierde su estabilidad, pierde su relación con el resto, no sabe quién es, no sabe cómo relacionarse, no sabe cómo hablar, está en duda todo el momento porque no sabe con quién está a su alrededor. Es lo mismo para el alma que pierde la memoria, lo cual es totalmente incoherente. Una persona que muere, ¿por qué tendría que su memoria ser apagada? ¿Por qué tendrían que quitarle la memoria? Vamos otra vez, yo les dije en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a leer otra vez y acá hemos demostrado en la primera lectura que existe vida después de la muerte. Y gloria sea a Dios por eso, porque vamos a estar conscientes y vamos a estar al lado del Señor. Así que no tengas miedo de encarar la muerte, no tengas temor de morir, porque en algún momento vamos a pasar por esa transición, vamos a tener que afrontar, pero a los segundos que tú dejas este cuerpo, entonces tú estás en la presencia de Dios, como lo decía Pablo, dejar esta habitación y estar viviendo con el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, que hemos leído. Estar viviendo con el Señor automáticamente, con la memoria intacta, con la conciencia intacta. Y ahora vamos a ver cómo es que se puede demostrar que existe memoria después de la muerte. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Esta es la clave. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos están clamando por algo que están recordando, porque ellos fueron decapitados, ellos fueron degollados por causa de la palabra de Dios, y ellos están recordando eso, están clamando y dicen a gran voz, claman y dicen, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas
y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, está hablando y nos está dando a entender que esas personas que murieron, esas personas que están en la presencia de Dios, sus almas, están en la presencia de Dios con toda la actividad, están con conciencia, también están con su memoria intacta porque ellos están recordando que ellos fueron muertos y de qué forma fueron muertos. Y en el versículo 11 dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo así: descansen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Se les está diciendo, oye, tus consiervos, espera un ratito, y tus hermanos. ¿Cómo le va a decir algo que ellos no recuerdan? Ellos recuerdan quiénes son sus consiervos, ellos recuerdan quiénes son sus hermanos, y les dice, todavía sus consiervos y sus hermanos también van a morir y van a venir a este lugar. Entonces, este versículo también nos muestra que hay conciencia y también claramente hay memoria después de la muerte física. Muestra claramente que aquellos que habían muerto y estaban al lado del Padre tenían recuerdo de las cosas que había sucedido en la tierra. Entonces el recuerdo permanece intacto. Pero también tenemos que ir al libro de Lucas. Es que este pasaje es muy interesante y nos demuestra muchas cosas. Lucas capítulo 16, del versículo 23 al 24, nos muestra que hay recuerdos, que hay memoria. Dice así, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, este rico que fue para el infierno se acordaba, tenía el recuerdo y podía reconocer quién era Lázaro. Él se estaba acordando, él tenía memoria y se le remordía la conciencia. Entonces, él, aparte de estar consciente, tenía su memoria intacta porque recordaba quién era Lázaro. Tanto las personas que mueren con Cristo y van para el cielo están conscientes y tienen memoria. Las personas que mueren sin Cristo y van para este lugar de tormento también tienen conciencia y tienen su memoria intacta. Ahorita voy a decir por qué las personas no sufren cuando están en la presencia de Dios y en cambio estos sí sufren. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro otra vez. Recuerda quién es Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nosotros podemos ver que este rico que muere recuerda. Había muerto, pero recuerda quién era Lázaro. Es más, el versículo 27 al 28 dice así, entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Se acuerda, cuando está en tormentos, se acuerda que tiene un padre, se acuerda que tiene un hogar. Eso quiere decir que existe memoria, que existe recuerdos de las cosas que hemos vivido aquí en la tierra. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos, o sea, se acuerda de su padre, se acuerda de su vida en la tierra y se acuerda además que tiene 5 hermanos. Eso quiere decir que existe memoria, porque existe conciencia. Se acuerda entonces y dice, tengo 5 hermanos. Quiero que le envíes para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se está acordando, entonces tiene memoria de su familia, por lo tanto tiene memoria de su vida en la tierra. Y yo estoy seguro, hermanos, por todo lo que estamos leyendo, que las personas que murieron en Cristo o sin Cristo de forma consciente tienen memoria. Y claro, ellos recuerdan el momento que se les predicó, recuerdan el momento que se les dijo, ¿por qué no aceptas a Cristo en tu corazón? Arrepiéntete, no hagas más este daño, no hagas esto, te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces mueren, se acuerdan de esos momentos que tuvieron la oportunidad de hacer caso, de arrepentirse, y eso les trae tormento. Eso les trae ese sufrimiento y dicen, ¿por qué no hice caso? Por esto creemos también, por lo que hemos leído. Porque algunas personas dicen, entonces, si yo voy a tener memoria estando en la presencia de Dios, si yo voy a poder recordar mi vida, primero, si voy a tener memoria y voy a poder reconocer a los que están ahí, a mis seres queridos, a mis amigos que ya partieron y están en Cristo también, voy a poder reconocerlos dentro de todo lo que nosotros estamos viendo. Sí, se puede reconocer quién fue tu pariente, quién fue tu amigo, quién fue tu hermano en Cristo, sí se puede reconocer.
Nosotros vamos a poder reconocer a las personas por los textos que estamos leyendo, por los versículos que acabamos de leer. ¿Podríamos reconocer? Claro que podemos reconocer a las personas que se adelantaron, que murieron en Cristo Jesús. Creemos que podemos reconocer a nuestros parientes, a nuestros amigos. No suframos por eso. Es más, y lo voy a hablar en un siguiente mensaje. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo va a decir: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que ya durmieron, otra vez eufemismo, o sea, de los que murieron en Cristo Jesús, porque Él resucitará a los muertos, a los que durmieron en Él, los traerá y estaremos con ellos. O sea, cuando Pablo está alentando acerca y los está animando acerca de la resurrección, acerca de la vida, acerca de estar en la presencia de Dios, le está diciendo: no tengan miedo, no se desanimen. Cristo también traerá a aquellos que murieron en Él. ¿Y cómo no vamos a poder reconocerlo? Vamos a poder reconocer entonces en la presencia de Dios en el cielo a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, porque esto no representa ningún problema, no representa ningún obstáculo. Más bien estamos viendo que los muertos en Cristo y los muertos sin Cristo tenían memoria y reconocían. Entonces, queridos hermanos, no veamos la muerte como un castigo, como algo que Dios mío va a destrozarnos. No, es apenas una transición. Mueres en este instante, al siguiente momento, al siguiente instante, si se puede, y si no se entiende, al siguiente segundo, nosotros ya estamos en la presencia de Dios y ya estamos en conciencia y estamos con nuestros recuerdos. Pero si yo recuerdo entonces lo que va a suceder atrás, cómo ha sufrido mi familia, miren, yo creo, en esta parte quiero aclarar, yo creo, porque la Biblia no nos da mucha luz acerca de esto, que nuestra memoria estará intacta, pero renovada, lavada por la justicia, renovada por el amor y cubierta por el entendimiento, entre otras cosas, lo que no va a dejar que nosotros suframos. Porque ahora vamos a ver como teníamos que ver. La palabra de Dios dice que en parte conocemos, pero cuando llegue ese día conoceremos totalmente, entenderemos totalmente. Entonces, yo creo, de manera particular, no es que yo digo que la Biblia dice, no, porque la Biblia no dice, sino que yo creo que nuestra memoria en la presencia de Dios está intacta. Pero ¿por qué no sufrimos? Porque ahora entendemos la justicia, ahora entendemos el amor, porque Dios nos va a capacitar y nos va a dar el entendimiento para que estas cosas que recordemos ya no nos haga sufrir. Quiero hacer una aclaración en este punto, ya terminando. Esto no quiere decir que los que están en el cielo nos pueden ver e interceder por nosotros o cuidarnos de alguna forma. O sea, me estoy refiriendo que teníamos la costumbre, por ejemplo, de decir: voy a rezarle a mi pariente que ha muerto, le prendo una velita, porque como está con el Señor va a interceder por mi vida. Porque ahí en Apocalipsis 6 está diciendo: ¿hasta cuándo no vas a vengar? Hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa. La Biblia dice que el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. Él es el que intercede, Él es el que nos justifica, Él es nuestro abogado, no son las personas que han muerto. Entonces, algunas personas tienen esa costumbre porque la religión les ha enseñado que tu pariente que ha muerto ahora te cuida desde el cielo. Me está mirando y me está cuidando desde el cielo. Bueno, la Biblia no dice eso, no nos muestra esos versículos, aunque algunos usan Hebreos capítulo 12, versículo 1 para decir que sí, nos están viendo, pero bueno, no es un poco ambiguo ese versículo y tendríamos que leerlo dentro de su contexto, porque Hebreos 12 está diciendo: por tanto, o sea, por tanto que, por todo lo que el versículo 11 dice, y va a hablar de la fe y de los héroes de la fe, de aquellos que se esforzaron y que ahora están en la presencia de Dios, etcétera. Por tanto, teniendo toda esta nube de testigos, está hablando eso, pero no está queriendo decir que nos están viendo totalmente. Bueno, haciendo esa aclaración, no, los parientes no pueden cuidarnos. Aquellas personas que ya murieron no pueden hacer por nosotros nada. Quien hace es Dios, a Él sea la gloria, no a los hombres, a Dios únicamente sea la gloria. Amén, hermanos. Entonces, tenemos la conciencia intacta, estamos conscientes de quiénes son los que están a nuestro alrededor, podemos comunicarnos, podemos hablar y podemos escuchar lo que nos hablan y podemos entender las cosas que nos van a decir.
Y también tenemos memoria, nos vamos a acordar de nuestra vida acá, pero no vamos a sufrir porque vamos a ser capacitados por Dios con todas estas cosas. Y las personas que mueran sin Cristo también tendrán ese recuerdo y también tendrán conciencia, pero ellos estarán en sufrimiento. Acabo diciendo entonces, no pensemos más en la muerte con miedo, con terror, como si eso va a acabar con nosotros de alguna manera. Pensemos que cuando eso suceda, apenas será una transición para las mejores cosas que vienen, porque como decía Pablo, es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Por eso es que él no sabía si partir con Cristo o quedarse por amor a la iglesia. Pero él decía, es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos conviene, porque tendremos un tiempo de paz, de total alegría al lado de nuestro Padre, quien es el amor. Tengamos intacta nuestra esperanza, la esperanza que tenemos de la resurrección, porque el cuerpo que quedó atrás en la sepultura un día va a ser resucitado. Primera carta a los Tesalonicenses dice eso. Va a ser resucitado ese cuerpo. Primera carta a los Corintios también. Va a ser resucitado el cuerpo que un día murió. Entonces, queridos hermanos, la muerte no nos va a hacer daño, sino nos va a llevar a la presencia de Dios. Es el retorno a la presencia de Dios, al lado de nuestro Padre. No tengas miedo de esas cosas. Salir de la ignorancia es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y claro, investigar más acerca de lo que yo ya prediqué, pero de buenas fuentes. En primer lugar, la fuente primaria, que es la Biblia, lo que nos va a traer más luz acerca de todas estas cosas. No podemos estar basándonos en todo tipo de prédicas, porque muchas personas tienen sus propias conclusiones y son conjeturas, son deducciones, pero muchas veces no es lo que enseña la palabra de Dios. Así que yo te animo a que tú te abraces de la Biblia. Me refiero a que tú te sumerjas en ese estudio de lo que nosotros estamos leyendo. Y claro, no termina acá todavía esta serie. Tenemos que hablar de lo que Dios nos ha hablado. El infierno, tenemos que hablar de la resurrección. Y en realidad vienen todavía más etapas. ¿Qué es lo que va a suceder mientras estamos en la presencia de Dios? Y claro, esto tiene que ver también con la escatología, con el arrebatamiento y todas estas cosas, la resurrección, el milenio. Hay mucho que vamos a vivir, hermanos. Por eso, ocupémonos, como dice la palabra de Dios, en nuestra salvación con temor y con temblor, porque nosotros necesitamos abrazarnos de tal manera de la mano de Dios, no soltarnos, porque Él nos puede dar la salvación, solamente Él, no va a ser nuestras obras. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 8 y 9, que no es por obras, es por gracia, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie se jacte, que yo estoy aquí porque yo hice esto, yo hice aquello. No, vamos a estar ahí, vamos a decir, estamos aquí porque Jesucristo hizo esto en la cruz. Entonces, abracémonos de Él para que un día, cuando nosotros muramos aquí, en esta tierra, de forma consciente lleguemos a estar en la presencia de Dios con nuestros recuerdos y totalmente en paz, feliz y gozo estando a su lado. Amén. Quiero hacer una oración para cerrar aquí la palabra. No te desconectes para dar los avisos. Señor, quiero darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos das y por tu palabra, Señor, por la esperanza que tenemos, Dios Todopoderoso, de luego de la muerte, Señor, tener conciencia y memoria automáticamente después de dejar este cuerpo, estar en tu presencia, como Pablo decía, que es muchísimo mejor, Señor bendito. Gracias por darnos ánimos, gracias por darnos esperanza, Señor amado, porque si en algún momento, en este mes, en este año o de acá a unos años dejamos esta vida terrenal, estaremos contigo, Señor, y esa es nuestra esperanza, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer a tu lado. Ayúdanos a sujetarnos de tu mano, Señor, porque somos nosotros los que necesitamos estar a tu lado, porque somos nosotros los que necesitamos tu salvación, Padre mío. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda entrar en la mente, en los corazones de mis hermanos, que podamos, Señor amado, como dice tu palabra, tener reverencia, Señor, delante de estas cosas, tomar en cuenta, Señor, y no estar jugando, Padre bendito, porque nuestras acciones sabemos, Señor, que tienen efectos, Padre Santo, para la eternidad. Así que de manera personal yo te pido, ayúdame, Señor, a estar siempre a tu lado, a permanecer y cuando llegue la muerte, Señor amado, estar también en tu presencia. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos,
Vamos a continuar todavía hablando acerca de estas cosas. Quiero que medites, por favor, en todo lo que nosotros hemos leído. Yo estoy alegre porque, según lo que entendemos en la palabra de Dios, vamos a poder reconocer a aquellas personas que se adelantaron. Claro, algunos dicen, pero la Biblia dice que no hay, nadie se da en casamiento, no va a haber matrimonio. Sí, pero yo no he hablado de eso. Una cosa es reconocer y otra cosa es tener, relacionamientos de ese tipo que en la tierra se tenía. Yo escuché decir que la tierra es una copia de lo que existe en el cielo, no en todos sus aspectos, obviamente, ¿no? Pero sí, a mí me parece muy lógico pensar de esa forma, porque el amor que nosotros vamos a tener va a ser un amor muchísimo más puro y no es necesario que las personas estén en matrimonio para amarse, porque nos amaremos. Claro, yo reconoceré quiénes fueron mis hijos, quiénes fueron mis padres, quiénes fueron mis amigos, pero ahora el amor va a ser muchísimo más grande porque ese lugar es totalmente diferente. Es a donde nosotros tenemos que ir, es a donde nosotros iremos si estamos con Cristo Jesús, porque esa es una condición. Porque la palabra de Dios nos dice esto en el libro de Juan capítulo 14, el verso 1 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar el lugar y regresaré por ustedes. Esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Pero mantengámonos en la presencia del Señor para que estas cosas puedan ocurrir de esa forma. Amén. Voy a saludar antes a las personas también que no he saludado todavía acá. La hermana Betty dice buenos días, tengan todos ustedes hermanitos y hermanitas. Dios bendiga mucho. Gracias, pastor, por la palabra que nos dará hoy. Bendiciones para todos. La hermana Glenn dice, pastor y hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Dios bendiga vuestras vidas. Jeff nos dice, pastor, buenos días. Iglesia, buenos días. Laura también, buenos días, queridos hermanos, bendiciones. Luis, hola, pastor Liban, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Mary también, buenos días, iglesia. Pastor Ubirací Timoteo de Brasil dice, gracia y paz, hermanos de la Iglesia Perú para Cristo. Que Dios continúe bendiciendo siempre a ustedes. El hermano Nilson Silva dice que el Señor Jesús continúe bendiciéndolos. ¿Qué más? Jubrak, sede OBPC, Brasil para Cristo, dice paz a todos los hermanos de la Iglesia Perú para Cristo. Dios los bendiga. Misionero Liban Sánchez, un abrazo. Hermana Kel Silva, la paz del Señor, hermanos. Federica Vareta, justo antes de morir los enfermos mejoran y tienen mucha más lucidez y hablan durante todo un día y puede ver a los espíritus de las personas que conocieron en vida. Y sé que cuando muera un familiar es un dolor que realmente nadie ni medicamento puede aliviar. Sí, bueno, sí, pues el dolor es difícil de superar cuando una persona muere, pero solamente Dios puede hacer al hombre feliz. No es nuestro esposo, no es nuestra esposa, no son nuestros hijos, no es nada. Tenemos que depender de Dios para todos, inclusive para nuestra paz y felicidad. Amén. ¿Qué más? Marcos Farías. Nosotros, la Iglesia Brasil para Cristo, estamos agradecidos a Dios por su vida, mis hermanos. Itaboarí Santos, Villa Aurea. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Por eso los que estamos aquí debemos de estar a cuentas con Dios para que así podamos encontrarnos con quienes se nos adelantaron. Amén. Dice, tengo la certeza de que volveremos a ver. La muerte no es el final, es solo el principio de una vida eterna con nuestro amado Señor. Amén. Si en la Biblia los que fueron degollados piden a Dios venganza, ¿esto no es pecado? No, se está pidiendo el juicio, hermanos. La venganza, por ejemplo, Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. En realidad es la justa retribución por los hechos de las personas. La Biblia dice que cada persona va a recibir lo que hizo en la vida, sea bueno o sea malo. Apocalipsis dice que Dios está regresando, Jesucristo, y va a dar a cada uno según sea su obra. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre va a sembrar, eso mismo va a cosechar. Entonces lo único que se va a hacer es justicia.
Y la venganza de la cual se habla no es de la forma terrenal que las personas entienden, porque nosotros entendemos, por ejemplo, como venganza que una persona tenga que sufrir, tenga que pasar momentos difíciles. Y la venganza es otro tipo, lo tenemos que entender del tipo, o desde el punto de vista bíblico, mejor dicho. Pero es una buena pregunta, hermana, muchas gracias. Bien, hermanos, quiero avisarles, el día miércoles también tenemos nuestra transmisión en vivo a las 6:20 de la tarde. Conéctense, por favor, continuemos orando, continuemos haciendo las cosas que como hijos de Dios tenemos que hacer, predicando a los que necesitan la palabra del Señor, a los que todavía no son cristianos. Yo les pido en el nombre de Jesús, continuemos adelante, continuemos en estas transmisiones hasta que volvamos otra vez a nuestros cultos presenciales, hermanos queridos. Nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios y es que nosotros tenemos que tener una vida en comunión. Amén. Espero que se haya entendido este mensaje y que los hermanos puedan haber sido bendecidos. Siempre hay dudas, yo sé que no todo se puede esclarecer en un corto tiempo, pero ustedes pueden mandar comentarios, mandar sus preguntas en lo posible. En la medida que fuera posible vamos a estar respondiendo, tratando de responder esas dudas. Bueno, hermanos, ¿qué más? Teníamos programado bautizo para este mes, todavía no se puede, pero vamos a continuar en ese propósito. Por favor, oren los unos por los otros. Ha llegado el momento de despedirnos. Que Dios bendiga un buen final del día, en familia y en la presencia de Dios. Un fuerte abrazo y un beso para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, hermano. Nos estamos viendo el día miércoles. Chao, chao.